Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en UTV Noticias. Se encuentra en el estudio Adolfo Solís, él es abogado fiscalista. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Y muy oportuno sobre todo su visita porque tenemos mucha duda, sobre todo de cuántas van a ser las afectaciones directas aquí en México con la salida con el tema del Brexit. Claro, déjate comento para que la población tenga una noción. La decisión que tomó Inglaterra de salirse de Europa prácticamente es como haberse cortado un brazo, porque Europa tenía líderes, dentro de esos líderes Gran Bretaña era el que mandaba. Si una de las cabezas o uno de los líderes se va, todos los acuerdos comerciales, acuerdos financieros, todas las bolsas se tienen que independizar y colapsan. ¿Qué hace? El Brexit gana, se tienen que salir, invocan un artículo que se conoce como el artículo 50. Para poderse salir de Europa, la transición tardaría como 2 años. Hoy, esta mañana, en Inglaterra, prácticamente dicen los europeos, 4 de cada 10 quieren un segundo referéndum. ¿Por qué quieren un segundo referéndum? Porque se dieron cuenta que colapsó todo su sistema. Pero, disculpe la interrupción, ante mi ignorancia del tema y usted tan especializado en contraparte, el contexto ya era de una noción, aunque sea vaga, que iba a ser difícil la economía aún después de las votaciones, en caso de que decidieran Sí, pero no salirse. imaginaban que a este nivel. Okay. El problema es de que su moneda, la libra, que es la moneda más fuerte del mundo, se colapsó a lo que estaba su valor en 1985. Bien. ¿Qué significa? Que hay un colapso de su moneda, hay un colapso de su política interior, hay una división de Estado, hay un partido que promovió esto y que ahora ya no sabe qué hacer, hay un primer ministro que renuncia y todos los europeos dicen, ¿te quieres ir? Muy bien, entonces yo saco provecho. Por ejemplo, Irlanda del Norte dice, yo atraigo a las multinacionales y crea una serie de estímulos para atraer a todas las multinacionales. ¿Qué hace Escocia? Dice, vengan todas las multinacionales. ¿Te quieres quedar en Inglaterra? Te quedas solo. Entonces, todos están realmente presionando a Inglaterra. Por eso su moneda, de las 31 principales monedas del mundo, la peor ahorita es la libra. Para que la población tenga una noción, hace un año tú necesitabas $1.50 para comprar una libra. Hoy está casi a la par. Bien. Es 1.1 dólares por una libra. ¿Qué significa? Que su moneda se colapsó. Está comparado con el peso argentino. Eso significa que es terrible. Si a esto le sumas que la incertidumbre en Europa genera que los que tenían su dinero invertido ahí lo quieren sacar. Claro. Y los ingleses dicen, no se llevan el dinero, lo congelamos. En el sector inmobiliario pasó eso. Entonces crea más miedo porque no me deja sacar mi dinero. Entonces todos los que tenían su dinero en euros lo venden y compran el dólar. Y para mala suerte de Europa, todavía Estados Unidos dice, generamos 287,000 empleos. ¿Qué significa? vénganse para acá. Soy poderoso, Estados Unidos. Eso parece. Entonces, todos los que tenían dinero en euros y en libra, lo venden, se colapsan todas las bolsas europeas y todos se refugian en el dólar, que es la moneda más confiable del mundo. Y el dólar, naturalmente, se desplaza y por eso, aunque en México hicimos un recorte de gasto y un aumento ya doble de tasas de interés, la tasa base la subimos 50 puntos recientemente. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera podemos frenar que el dólar se vaya, porque hay una demanda en todo el mundo de dólares impresionante, que ni siquiera subastando en México, ni siquiera recortando gastos, ni siquiera aumentando tasas lo podemos frenar. Eso es lo que está Abogado, pasando. antes siquiera de saber que el Brexit iba a pasar, es como un momento muy histórico que a lo mejor, como bien lo dice, el mundo no se imaginaba la magnitud. Pero antes de eso ya se sabía, más o menos, que el ambiente económico de México iba a ser precisamente para que el dólar subiera aproximadamente en diciembre. Pero ahorita pues ya es inevitable, ya Bueno, tiene que ver con otros factores. pero aquí hay otros factores en México, hay otros factores. Siempre culpamos al exterior, pero quiero que recuerdes, cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder, el dólar estaba en 12.80. Sí, Hoy claro. está en 19 pesos y no había Brexit, lo que significa que la política económica de México siempre fue de estiras y jalones, de experimentos. Sí. Estoy viendo monetariamente qué sirve y qué no sirve. Muchos de los investigadores llegamos a la conclusión que manipularon los tipos de cambio. Cuando el dólar se fue a 13, luego a 14, luego a 15, dijimos llegar a 16 ya no es posible, pero se le va a 16, a 17 y no había razones.
No había ninguna razón lógica, no había movimientos en el exterior, no había realmente fenómenos como en el pasado que había devaluaciones. Sí. Entonces, no se daban esos fenómenos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? En la noche llegaban el mercado de pesos, porque hay mercado de cambios de divisas y de pesos, llegaban y acaparaban todos los pesos. No había pesos para comprar dólares. Okay. Entonces, alguien manipuló el sistema. Y si a eso, a esa manipulación, le sumas que llega un fenómeno internacional de este tipo, el dólar se va. Cuando fue la noticia del recorte de 132,000 millones que anunció el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y sobre todo 100,000 millones a Pemex, y que subieron los 50 primeros puntos a la tasa de interés, dijeron, ok, es descalendarizado, nadie lo esperaba, pero era para frenar el dólar. Bien. Entonces dijeron, con esto ya frenamos el dólar, pero el dólar se les fue. Entonces vuelven a subir las tasas de interés aquí en México y vuelven a hacer otro recorte, pero el dólar se les sigue yendo. Entonces se dan cuenta que aquel que manipuló los cambios, aquel que directamente en una subasta de 200 millones de las primeras subastas, la primera subasta fue de 42 millones de dólares, que es prácticamente 42,000 millones de dólares, que es prácticamente nada. Cuando empezamos a hacer todo este análisis, la primera subasta de 200 millones de dólares, ya fuerte, 200 millones de dólares, prácticamente la compró una persona. Una persona compró los 200 millones de dólares. Subastan otros 200 millones de dólares y compra otra persona los otros 200 millones de dólares. ¿Qué significa? Que alguien jugó con los tipos de cambio. Ahora ya hay fenómenos internacionales que ya permiten que ya no baje la moneda. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente no endeudarnos en dólares, no contratar en dólares. Si ya tenemos obligaciones en dólares, bueno, pues inmediatamente cambiar los contratos y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que me fijes un tipo de cambio porque eso se puede disparar. A mí me parece, según los indicadores que hay, se estimaba por la propia ley de ingresos que íbamos a estar en un promedio de 17 pesos por unidad. Pero con las tendencias actuales podemos cerrar fácilmente el 2016, fácilmente en 20 o 20.50. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué nos espera a los 2 años? Que según todos los expertos, es cuando verdaderamente van a ser las consecuencias del Brexit. Bueno, a mí me parece que va a haber algo grave. Yo lo que creo, a mí me parece que todos los indicadores apuntan que Inglaterra se dio cuenta que no era lo que ellos creían. Se pueden arrepentir. A mí me parece que se van a arrepentir. Sí. De hecho, hoy hay una noticia en un diario que se llama El Independiente en Inglaterra, donde dice que quieren dar marcha atrás. Obviamente esas noticias ya empiezan a fluir porque se dan cuenta que su moneda, sus finanzas, su economía, el empleo, todo se colapsó. Y imagina en 2 años de proceso de una escisión de la Unión Europea, en automático eso traería mayores consecuencias de todo tipo. Y yo creo que va a haber un arrepentimiento y va a haber una salida, pero una salida virtual. A mí me parece que en el largo plazo no va a ocurrir un desmembramiento de la Unión Europea, porque si se desmembra la Unión Europea, entonces se desmembra lo que es el euro. Si se desmembra el euro, en automáticamente uno de los 3 sistemas que rigen el mundo se cae. Y en lenguaje colonial, digo, al final de cuentas, mucha gente en sus casas puede decir, ¿y a nosotros en qué nos va a afectar? A nosotros nos afecta si sube la gasolina porque directamente en nuestro bolsillo a lo mejor. ¿Qué nos recomiendas como abogado fiscalista? Bueno, lo primero que tienen que saber es que, ¿cómo nos va a afectar? El dólar se va a hacer más caro. Y el costo de vida, muchos de los insumos que hay aquí en la frontera son importados. Entonces, sí. si bien la industria se va a ver favorecida, la industria de exportación se va a ver favorecida, también el consumidor se va a ver desfavorecido. Sí. Vamos a tener un doble efecto aquí. Un gran beneficio para los exportadores, pero un gran perjuicio para los que consumimos aquí productos o los que tenemos obligaciones que están pactados en dólares, los que pagan renta en dólares. ¿Y aquí es muy común? Es muy común en la frontera. En esencia, la mayoría de grandes contratistas, la mayoría de arrendadores y arrendatarios pactan en dólares, sobre todo lo que se trata de naves industriales, sobre todo lo que se trata de locales comerciales y en particular residencias de un nivel socioeconómico medio alto. Aquí, por ejemplo, hay una gran ventaja, hemos aumentado el turismo en la región, entonces de cierta manera la economía nos está ayudando en esa forma. En ese lado. Bueno, sí nos ayuda, pero desafortunadamente el INEGI dijo que esta mañana precisamente que tenemos en Tijuana
el rango inflacionario más alto de todo el país. Entonces, podemos tener muy buenas noticias en algunos sectores, pero tenemos muy malas noticias en otros sectores, tipos de cambio, inflación, tenemos algún desmembramiento de la economía. Yo lo que critico mucho es de que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, tiene expertos y los expertos tienen que hacer pronósticos econométricos muy aproximados. Y la falla, el rango de falla es altísimo. No fallan el 5%, el 10% en sus estimaciones o el 15%. Fallan en rangos impresionantes de 25%, de 30%. Son estimaciones de crecimiento, estimaciones prácticamente de ingresos, estimaciones de todo tipo, de el valor del barril de petróleo. Tienen estimaciones que no están ni siquiera cercanas a lo que pareciera. Y eso es muy grave. Y bueno, alguna forma de presión que podamos hacer aquí la sociedad, los funcionarios, los diputados, para que bueno, las decisiones del centro no sean tan dañinas. Bueno, a mí me parece que no podemos presionar porque es un tema de política económica que solo es reservada y exclusiva para el Estado. A mí me parece que los responsables son los que nos están gobernando. Me parece que a nivel estatal y a nivel municipal sí hay una cierta corresponsabilidad porque se mantiene inerte, se mantiene también en cierto modo pasivo, esperando recibir todas aquellas aportaciones federales, todos aquellos ingresos que manda la federación y que son los que mantienen a nuestra entidad. Que regresan, aunque no siempre son los justos. Sí, por supuesto, y a mí me parece que faltan estímulos, hay mucha presión por una parte al contribuyente, se trata de sacar más ingresos. Hoy, de los 4.5 billones que tenemos en México como ingresos, hace una década, solo 1.4 billones venían del contribuyente. Hoy más de 2.6 billones vienen de la bolsa del contribuyente. Con crisis económicas, con devaluaciones, y hemos pagado más. Entonces yo creo que no hay que cargarle tanto la mano al mexicano, porque eso va tarde o temprano a traer un trastorno social inevitable. Así es. Muchísimas gracias por su visita. Es un placer.